Yo quiero que en todos lados se escuche este canto mío, pa' que el dolor de mi pueblo no se quede en el olvido. Pa' que el dolor de mi pueblo no se quede en el olvido. Hacer memoria es traer el pasado de vuelta al corazón. Es reencontrarse con los recuerdos y conectarse con nuestra historia común, para dialogarla, comprenderla y convertirla en la brújula del futuro que soñamos. La memoria es el elemento colectivo que nos permite generar conciencia y por medio de eso nos ayuda a crear identidad. Nuestra historia, nuestra cultura, nuestro idioma, nunca se debe olvidar y seguiremos para adelante. Es como volver al pasado para retomar el camino, no para retroceder, sino para poder coger elementos de ese pasado que nos permitan entonces avanzar más en nuestro andar. En más de 77 años de conflicto armado, las memorias de las comunidades y organizaciones de víctimas han contribuido a reconstruir el tejido social y resistido en medio de las violencias que persisten. Si contamos esa verdad y se confiesa la verdad, entonces las personas vamos a sanar. Vamos a liberarnos, vamos a perdonar desde el alma. La sanación es colectiva. Es una manera de la gente como descargar todo eso que lleva adentro, contándolo. Colombia, tierra bonita, y ya Colombia no aguanta más. Y cada vez que sentía o siento algo que me quiere doler demasiado, hago una canción para cantar. El Centro Nacional de Memoria Histórica, creado por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, es un complejo de memoria y esclarecimiento de la verdad del conflicto armado interno en Colombia, encaminado a escuchar y hacer visibles las voces y experiencias de las víctimas y sobrevivientes. Reconocemos y promovemos todas las memorias, especialmente aquellas que han sido silenciadas, invisibilizadas, tergiversadas y estigmatizadas. Entendemos que cada voz que escuchamos la recibimos como semilla de un proceso de memoria que tenemos el deber de cultivar para que trascienda en las ramas de la historia de nuestro país y florezca como fruto de transformación. Esta es la Colombia en paz, la que estamos construyendo, ya no la estamos soñando. Para eso, en el Centro Nacional de Memoria Histórica, el territorio habla y el centro escucha. Impulsamos procesos para que las memorias vivan y resistan. Desarrollamos metodologías con las comunidades para el esclarecimiento de la verdad. Recopilamos y preservamos archivos para recorrer las huellas del conflicto y promovemos espacios físicos y virtuales para abrir la ventana al territorio y el camino hacia la transformación. En el corazón de los procesos, el centro acoge las diferentes expresiones de memoria individuales y colectivas que han existido y resistido en el tiempo. El Centro de Memoria ha hecho un trabajo maravilloso, un trabajo poderoso, donde está recopilando muchísimas historias. Vamos a empezar a visibilizar estas acciones que ocurrieron en el conflicto. Que todo lo que construye, todo lo que muestra el Centro de Memoria es con las víctimas. Porque no es lo mismo hablar desde las víctimas que hablar con las víctimas. Nos permite conocer la verdad de lo que aconteció en voces de ellos mismos. Entretejemos las voces de resistencia ancestrales para activar la capacidad que tenemos de empatizar con el dolor, los sentimientos y la dignidad del otro, de la otra. Les invitamos a sumarse al complejo de memoria y verdad para conocer, compartir y apropiar todas las memorias todas. Tenemos esa seguridad, esa convicción de que se va a guardar todos esos hechos que hemos vivido, que han pasado en las regiones, en los lugares más recónditos y que nuestros descendientes no repitan lo que hemos vivido nosotras. Hemos legado la convicción de que sí es posible tejer el cambio, tejer la paz, siempre y cuando seamos capaces de tejer la unidad. Centro Nacional de Memoria Histórica.
Nosotros somos de la vereda Toro Sonrisa. Toro Sonrisa es una vereda que queda queda en la vía troncal, queda cerca de un pueblo que se llama San Cayetano. Eso es, esa tierra, territorio de San Basilio de Palenque, y pertenece a Mate Bolívar. Nosotros vivimos en una comunidad que es una vereda, donde nosotros ahí estábamos antes del desplazamiento y después del desplazamiento. Nosotros éramos cultivadores tanto como de hortaliza, lo que era la agricultura, ñame, maíz. Y dentro de todo eso nosotros vivíamos en su comunidad tranquilo, teníamos sus hijos, teníamos una escuela y la escuela se llamaba Toro Sonrisa. Ahí habían prácticamente 32 familias. Dentro de las 32 familias, cada hijo de esa familia estudiaban en nuestro colegio. Nosotros teníamos ganadería, trabajábamos lo que era el cultivo en comunidad. O sea que como éramos 30 familias, las 30 familias toditas trabajaban en la finca, y ahí las mujeres y los hombres y los niños también los teníamos trabajando con productos agrícolas, pero que fueran hortalizas. Había gente de San Cayetano, gente de San Juan y gente de San Jacinto. Esa fue una lucha de tierra que se dio en el 80. Quedaron 32 familias, y a 32 familias entre mujeres y hombres trabajábamos muy bien, nosotros vivíamos bien, nosotros celebrábamos un día que era el 14 de marzo, siempre se hacían como que la reunión donde uno se reunía, todas las familias ahí, a compartir con sus hijos, con sus maridos, y vivíamos feliz. Pero al llegar la violencia, todo el mundo comenzó a huir. Los cultivos se dejaron. Por ejemplo, el que tenía ganado se dejó su ganado. Entonces la gente comenzaron a huir, como por ejemplo los que eran de San Cayetano se iban para San Cayetano, los que eran de San Juan se fueron para San Juan, los de San Jacinto se fueron, y nuestro territorio quedó solo. Duraron así como 20 años. Ahora nosotros duramos como 20 años para regresar otra vez a sus tierras. Ya no conseguimos absolutamente nada. Lo que teníamos, eso se perdió. Cuando el caso de allá de Toro Sonrisa, yo era un niño todavía, y eso a mí nunca se me ha olvidado, siempre yo lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Y diga todo el sufrimiento que usted tiene, que él tiene problemas en el oído. Yo fui más golpeado en este oído. Me zamparon una patada, me tiraron boca abajo, me esposaron, y de ahí para acá quedé sufriendo del oído este. Él no escucha. Yo a veces escucho, pero no es así como... A veces yo voy así caminando y usted me llama y él no te escucha. Y no te escucha. Aquí cuando empezó esta lucha, entramos 32 compañeros a luchar esta tierra aquí de verdad, porque no teníamos donde vivir. Yo era uno de los más pobres y todavía lo soy. Entonces cuando ya teníamos un tiempecito de estar aquí trabajando, aquí había un señor, un tal Ricardo Echeverría, y nos metió la ley aquí por primera vez. Habían 12 hombres bien armados aquí hasta los dientes. Nos amenazaron a muerte. Y nosotros, como éramos un poco, nos juntamos entre todos y a ver qué pasaba, y a morir o a vivir. Después de ese caso seguimos la lucha, paramos las primeras viviendas. Los líderes
líderes que tenían identificado que éramos colaboradores de la guerrilla, que éramos personas, también nos trataban como si nosotros fuéramos informantes. Dentro de eso hicieron muchos atropellos, pero eso ahí lo hizo públicamente, lo hizo el ejército, el DAS, hicieron un atropellamiento cuando recogieron a todo mundo donde iban a hacer la primera masacre de San Basilio de Palenque, la comenzaron a hacer en Toro Sonrisa. Esa vez nosotros creíamos que ya nos íbamos a acabar, porque nosotros vimos nuestros maridos, nuestros hijos tirados. Nosotros a ese árbol ahora mismo le estamos llamando el árbol del recuerdo. El árbol del recuerdo. ¿Por qué? Porque todavía el árbol está ahí y nosotros le hemos conservado ese árbol donde tiraron a todos nuestros hijos y a nuestros maridos. Ahí los apuntaban, le echaban sal. Eso era como eso fue el 14 de marzo. El 14 de marzo del 94. Ahí tiraron a todo mundo donde los iban a matar y decían, cuando nosotros oían que ellos decían, apunten, disparen, nosotros cerrábamos sus ojos y decíamos, nosotros no queremos oír eso, que Dios nos ponga sordos, ciegos y mudos para no ver. Pero cuando fueron las 4 de la tarde levantaron a la gente del suelo donde lo tenían tirado, fueron apartando lo que ellos decían que no les servían a ellos, pero a los líderes, que era la junta directiva, sí se los iban a llevar. Y se los llevaron. Cuando yo estoy acá, cuando oigo son unos disparos por aquí, por esta parte. Viene el tipo haciendo tiro, corriendo con la pistola en la mano. Yo, como estoy ignorante y no le debo nada a nadie de esa índole, yo me paro de allá y le digo, oye, cuidado, vas a tirar alguno, tanto espacio donde venía ese tiro, con el perdón de la mala palabra. No joda, aquí es donde viene ese tiro. Le dije yo al tipo. El tipo se puso la mano aquí así. Yo sentí, no sé si me tiró a dar, pero yo sentí que eso llevaba un ruido. ¿Sabes? Cuando me veo es agarrado. Me agarran por aquí, y yo empiezo a sacudir y a forcejear con el ejército, porque eran los soldados los que estaban aquí, pero ya nos tenían todo esto bloqueado aquí. Unos compañeros que teníamos sacando arena en el arroyo, otros que estaban ahí enfrente en un pozo bañándose, pescando, los trajeron para aquí. Ahí me tiraron a boca abajo ahí, y a todos los compañeros, a todo el que traían de por allá, lo tiraban a boca abajo ahí en la mitad del sol. Y a las mujeres las tenían allá sentadas con la cara para allá. Y entonces aquí el tal ese que le digo que entró aquí, que era del DAS, que se hacía pasar que era del DAS, cogió un radioteléfono y se lo colocó a uno de los compañeros que estaba ahí al lado. Entonces la señora, una compañera que estaba aquí, la señora Sara, lo gritó. Dice él, vea, se están negando que son guerrilleros y vea lo que le encuentro. Le dijo la señora Sara, no sea tan embustero, que eso se lo acaba de poner usted. No sea tan embustero, que eso se lo acaba de poner usted. Tenían las mujeres con la cara para allá. Y esto era un solo reguero de gente acostado aquí. Y de aquí se llevaron 6 compañeros, porque eran guerrilleros, compañeros maestres, el marido de la compañera Saray. Fueron 6 compañeros que se llevaron en el instante de aquí para Cartagena, presos. Y cuando nosotros nos paramos de aquí, que quisimos llegar a Cartagena, y el día siguiente, un vuelo especial para Bogotá, para la Modelo. Duraron un tiempo presos nuestros compañeros allá, porque los denunciamos, aquí nos denunciaron a nosotros como guerrilleros. Entonces, en ese momento, nosotros vimos que nuestro paraíso, así llamarlo, ese paraíso se derrumbó.
porque todo el mundo fue a huir. A mí, mi esposo me lo llevaron a varias compañeras. Éramos 7 mujeres que sus maridos se los llevaron. Y nosotros fuimos a tener a Bogotá porque el mismo día que se los llevaron para La Modelo como cabeza de guerrillero. Eran máximos jefes guerrilleros y en los noticieros ellos salieron. La familia de mi esposo no es de aquí de Palenque y ellos lo vieron por el noticiero cuando presentaron que hubieran cogido una columna guerrillera en los Montes de María. Donde aquí se perdió el burro, se perdió la gallina, se perdió el perro. Y todo agolpeado. A mí me brincaban los soldados ahí sobre de mí. Y sabe una cosa que le voy a decir, que de ahí para acá yo no soy quien era. ¿Oyó? De ahí para acá me operaron de una hernia, después me operaron de la próstata, después me volvieron a operar de la próstata, dolor por aquí, dolor por acá. Y de ahí para acá en esa temporada, vuelvo y le repito, no quisiera decirle esto, pero yo no soy quien era. Y usted sabe lo triste que es cuando el hijo le dice a uno, papi, tengo hambre, y no teníamos nada que darles de comer, y todo golpeado, porque nosotros éramos unos guerrilleros, no siendo. Aquí el ejército se valió de la ocasión, porque a nosotros, aquí prácticamente, aquí no se vio más cara. Aquí los que sí sé yo que me agolpearon a mí ahí, era el ejército. Los compañeros con la cara tapada los amarraron, los embarcaron y se los llevaron. Que no los mataron de pura cosa. Bueno, dentro de eso también a nosotros nos da tan duro, porque después de nosotros tener sus tierras, hubieron muchos compañeros que tuvieron que vender la tierra. Hubieron unos, como eran parcelas de 6 hectáreas de tierra, las tuvieron que vender a 300,000 pesos para coger sus viáticos, para poderse irse del territorio. Eran 32 parcelas, ahora mismo nada más habemos 7 parcelas que no se vendieron porque la gente se fueron con sus propios medios, pero no se atrevieron a vender su tierra porque uno decía que si uno vendía su tierra cuando esto se calmara o uno quería regresar, ¿para dónde uno iba a regresar? Porque uno no era de la ciudad. O sea, y hoy en día volvimos a regresar. Que le dije anteriormente, ya tengo 8 años que regresé a mi tierra, a San Basilio de Palenque. Ya mis hijos no son palenqueros porque ellos no se criaron aquí en San Basilio de Palenque, tuvieron que criarse en la ciudad, donde nosotros teníamos unas costumbres tan bonitas, donde se comía el arroz pilado, donde se sancochaba la yuca acabada de arrancar, donde uno iba donde su vecino, préstame jabón para yo lavar mis chócoros. Y en la ciudad eso uno no lo puede hacer. Y en la actualidad ahora estamos comenzando. Tenemos, yo con mi familia, tenemos 10 años que regresamos. Pero hay familias que sí fueron resistentes, se fueron, pero volvieron a regresar y siguieron trabajando ahí en su tierra. Por ejemplo, ahí se quedaron como 18 familias que ellos iban y venían. Entonces, después que los compañeros vinieron, empezamos a trabajar, a hacer planes y volvimos ya a venir uno. Todo el mundo se fue yendo, esto quedó solo. Pero como de ahí para allá hay vecinos cercanos, entonces nosotros
Ya por ahí en vista que ya no se veía más, nosotros vinimos como cuando uno le pega al otro, así todos huraños, y nos vinimos metiendo aquí al paso. El uno venía mañana, el otro venía pasado, y así fuimos otra vez rescatando nuestras tierras, así como estamos aquí hoy. Esto que está aquí hoy, está aquí porque esto ha sido un trabajo de nosotros con el sudor de la frente. Bueno, para sobrevivir ahora, como nos toca de comenzar de nuevo, nosotros tenemos una organización. Nuestra organización hay 28 familias. Dentro de las 28 familias hemos logrado con lo que es la reparación colectiva, con proyectos productivos, pero estamos trabajándolo en tierra ajena. Estamos sembrando ñame, yuca, no estamos haciendo cultivo perecedero, cultivo duradero, porque por ejemplo nosotros que somos campesinos y nos gusta de vivir en el campo, no podemos vivir en la tierra ajena, no podemos sembrar plátanos, no podemos sembrar cosas duraderas, sino solamente sembramos yuca, ñame, maíz, que son productos que uno a los 4 o 5 meses al año ya uno está arrancando la yuca y el ñame para vender, para poder sobrevivir. Y así sucesivamente están haciendo esas 28 familias. Dentro de eso tenemos dentro de la organización tenemos un grupo de mujeres que estamos organizadas, hacemos dulce para sobrevivir, hacemos dulce, lo que es cocada, lo que es el dulce suelto, y con eso nosotras las madres ayudamos a nuestros compañeros a sostener la agricultura que ellos están haciendo. La guerra trajo cosas malas, pero también nos dejó cosas buenas, porque uno ahora se atreve a hablar en un medio de comunicación. Aprendimos cosas que nosotros no sabíamos, que era lo que era la organización. Nosotros sí, como palenqueros siempre fuimos organizados, porque la gente aquí se organizaba por grupos, pero solamente cuadro para pelear, cuadro para cuando se moría una persona, de que se murió el primo de fulano, no, hay que ayudar a la familia para darle lo que era la condolencia, y llevarle un puerco, una vaca, entre todos la poníamos, oye. Pero, o sea, eso bonito que nosotros hoy aprendimos, nosotros no lo sabíamos. Y gracias a Dios, hoy sabemos y conocemos nuestros derechos y lo damos a valer. Yo quiero que en todos lados se escuche este canto mío, pa' que el dolor de mi pueblo no se quede en el olvido. Pa' que el dolor de mi pueblo no se quede en el olvido. Hacer memoria es traer el pasado de vuelta al corazón. Es reencontrarse con los recuerdos y conectarse con nuestra historia común, para dialogarla, comprenderla y convertirla en la brújula del futuro que soñamos. La memoria es el elemento colectivo que nos permite generar conciencia y por medio de eso nos ayuda a crear identidad. Nuestra historia, nuestra cultura, nuestro idioma, nunca se deben olvidar y seguiremos para adelante. Es como volver al pasado para retomar el camino, no para retroceder, sino para poder coger elementos de ese pasado
que nos permitan entonces avanzar más en nuestro andar. En más de 77 años de conflicto armado, las memorias de las comunidades y organizaciones de víctimas han contribuido a reconstruir el tejido social y resistido en medio de las violencias que persisten. Si contamos esa verdad y se confiesa la verdad, entonces las personas vamos a sanar. Vamos a liberarnos, vamos a perdonar desde el alma. La sanación es colectiva. Es una manera de la gente como descargar todo eso que lleva adentro, contándolo. Colombia, tierra bonita, y ya solo te aguanta más. Y cada vez que sentía o siento algo que me quiere doler demasiado, hago una canción para cantar. El Centro Nacional de Memoria Histórica, creado por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, es un complejo de memoria y esclarecimiento de la verdad del conflicto armado interno en Colombia, encaminado a escuchar y hacer visibles las voces y experiencias de las víctimas y sobrevivientes. Reconocemos y promovemos todas las memorias, especialmente aquellas que han sido silenciadas, invisibilizadas, tergiversadas y estigmatizadas. Entendemos que cada voz que escuchamos la recibimos como semilla de un proceso de memoria que tenemos el deber de cultivar para que trascienda en las ramas de la historia de nuestro país y florezca como fruto de transformación. Esta es la Colombia en paz, la que estamos construyendo, ya no la estamos soñando. Para eso, en el Centro Nacional de Memoria Histórica, el territorio habla y el centro escucha. Impulsamos procesos para que las memorias vivan y resistan. Desarrollamos metodologías con las comunidades para el esclarecimiento de la verdad. Recopilamos y preservamos archivos para recorrer las huellas del conflicto y promovemos espacios físicos y virtuales para abrir la ventana al territorio y el camino hacia la transformación. En el corazón de los procesos, el centro acoge las diferentes expresiones de memoria individuales y colectivas que han existido y resistido en el tiempo. El Centro de Memoria ha hecho un trabajo maravilloso, un trabajo poderoso, donde está recopilando muchísimas historias. Vamos a empezar a visibilizar estas acciones que ocurrieron en el conflicto. Que todo lo que construye, todo lo que muestra el Centro de Memoria es con las víctimas. Porque no es lo mismo hablar desde las víctimas que hablar con las víctimas. Nos permite conocer la verdad de lo que aconteció en voces de ellos mismos. Entretejemos las voces de resistencia ancestrales para activar la capacidad que tenemos de empatizar con el dolor, los sentimientos y la dignidad del otro, de la otra. Les invitamos a sumarse al complejo de memoria y verdad para conocer, compartir y apropiar todas las memorias todas. Tenemos esa seguridad, esa convicción de que se va a guardar todos esos hechos que hemos vivido, que han pasado en las regiones, en los lugares más recónditos, y que nuestros descendientes no repitan lo que hemos vivido nosotras. Hemos legado la convicción de que sí es posible tejer el cambio, tejer la paz, siempre y cuando seamos capaces de tejer la unidad. Centro Nacional de Memoria Histórica,